Estimados alumnos, les doy la más cordial bienvenida a lo que es estadística aplicada a la educación. En esta primera unidad estaremos viendo propiamente lo que son fundamentos de estadística. Estaremos abarcando propiamente algunos conceptos básicos, fuentes de información de lo que es estadística, así como los indicadores nacionales e internacionales. Pues bien, vamos a ir iniciando propiamente con lo que es la utilidad y la importancia propiamente de lo que es o de lo que corresponde a nuestra materia de estadística. Es, diríamos, muy importante mencionar que la estadística como tal nos sirve, además de lo obvio que es para la recopilación y la descripción de datos, nos sirve también para poder interpretar la información que obtenemos a través de diferentes medios y que puede ser aprovechada para demostrar la evolución de nuestras investigaciones en el tiempo. Bueno, en este apartado vamos a ver o hablar principalmente de una serie de conceptos que tienen que ver con nuestra materia. La estadística como tal la vamos a poder encontrar o la vamos a poder dividir en dos partes. Estadística descriptiva, que se encarga propiamente, como su nombre lo dice, de describir toda la información y nos permite resumir de forma numérica y gráfica el conjunto de datos. Y por el otro lado tenemos lo que es estadística inferencial, que nos permite realizar proyecciones, es decir, visualizar a futuro diferentes situaciones que tienen que ver propiamente con el estudio que estemos realizando. De esta manera podemos entender a grandes rasgos que la estadística nos permite visualizar, por un lado, el momento en el que estamos viviendo, dada la información que hemos obtenido, pero también nos permite prever diferentes situaciones en base, pues, propiamente a nuestra investigación. Bueno, otra de las definiciones o conceptos importantes que manejaremos en esta materia es el concepto de población. Este concepto lo vamos a entender como el conjunto total de elementos o individuos que comparten características comunes y que son el objeto de estudio. Vayamos directamente a un ejemplo. Vamos a suponer que necesitamos hacer un estudio en una institución educativa. En esa institución educativa, la población está compuesta mayormente por alumnos y docentes. Sin embargo, si es un estudio de las diferentes instituciones, la población de esta institución debe comprender y agregar, además de los docentes y de los alumnos, también debe agregar a la parte administrativa, a los directivos, así como al personal de intendencia y todas aquellas personas que estén relacionadas de manera directa con la institución. Ese es, diríamos, en un momento dado, el conjunto total de la población. Ahora bien, vamos con la parte de la muestra. La parte o la muestra como tal, la vamos a entender como un subconjunto representativo de la población. Esto significa que si nuestra población como tal incluye, como ya mencioné en el ejemplo anterior, a los docentes, a los alumnos, a los directivos y al personal de intendencia, si nosotros realizamos un estudio en base a esa situación o a esa población, nuestra muestra necesariamente deberá contener todo y cada uno de esos elementos. Es decir, al menos deberá haber una persona de intendencia, al menos deberá haber una persona directiva, al menos deberá haber una persona administrativa y los diferentes alumnos, la parte proporcional obviamente, de alumnos y de docentes, ¿verdad? Esto obviamente hacen que nuestra muestra como tal sea representativa porque hay elementos de todas las áreas y de todos los departamentos que hemos considerado. Esto es muy importante saber y conocerlo desde el principio porque esto en un momento dado le permite dar validez a nuestro estudio o investigación que estemos realizando. Y bueno, vamos a la parte individual. Ya hemos visto la parte de la población, que es el total de la gente que vamos a estudiar. Por el otro lado, la muestra, que es una parte proporcional de la población, y un individuo o unidad estadística es cada uno de los elementos que componen la población. Muy importante es entender que los individuos a veces no son solamente las personas, sino que puede ser una institución. Si estamos haciendo una investigación de instituciones,
un individuo va a ser una institución, ¿verdad? Porque prácticamente forma parte del conjunto total de instituciones. Entonces, esa sería una cuestión muy importante que debemos entender. Y bueno, vamos con el concepto de muestreo. El concepto de muestreo nos dice que es el proceso para recabar los datos que se desean analizar obtenidos de una proporción reducida y representativa de la población. Como ya hemos mencionado, debe contener las mismas características genéricas o generales que contiene la población. Y bueno, un dato es cada uno de los valores que se han obtenido al realizar un estudio estadístico. Por ejemplo, si se lanza una moneda al aire 5 veces, obtendremos 5 datos diferentes. Podemos obtener, por ejemplo, sol, águila, por decir un ejemplo, ¿verdad? Es decir, cada uno de las diferentes situaciones del estudio se van a representar y significa propiamente que son datos estadísticos. Bueno, vamos con la parte de las variables. La variable, como ya sabemos, es una característica que se observa en una población o muestra y la cual básicamente es la que deseamos estudiar. Estas variables pueden ser en primera instancia de dos tipos, pueden ser cuantitativas, que a su vez se dividen en continuas y discretas, o bien pueden ser variables cualitativas que a su vez se dividen en nominales y en ordinales. Bueno, vamos a regresarnos un poquito con la parte de, diríamos, lo que corresponde a estas variables. Vamos a ver que dentro de la parte continua, bueno, primero que nada, vamos a entender que una variable cuantitativa es aquella que se expresa en valores numéricos y que, como ya vemos ahí en el esquema, se divide en discreta y continua. Una variable discreta es aquella que expresa de manera general y, para entenderlo de manera más sencilla, valores enteros. Por ejemplo, podemos hablar del número de hijos de una familia, es decir, pueden tener 2 hijos, 3 hijos, pero nunca van a tener 2.5 hijos ni 2.3 hijos, ¿verdad? Entonces son números enteros al final de cuentas que se van a expresar en este sentido. Ahora, en la cuestión continua, bueno, pues ahí sí las variables pueden tomar varios valores dentro de los intervalos. Por ejemplo, los pesos pueden ir de 50 a 55 kilos, pero no necesariamente el peso va a ser 50 y luego 55, sino que puede ser 50, puede haber una persona que pesa 52 y si nos vamos con más exactitud, podrá pesar una persona 52.8 o 51.5 kilogramos. Es decir, aquí van a tomar diferentes valores y no necesariamente va a tomar una cantidad de valores, diríamos, enteros, ¿verdad? No va a brincar a al siguiente extracto directamente, sino que puede tomar los diferentes valores dentro del intervalo del que estemos hablando. Bien, en cuanto a lo que es la variable cualitativa, bueno, pues la vamos a entender como aquella que nos describe propiamente cualidades. Obviamente, en este sentido, no son numéricas y bueno, estas se pueden subdividir, como ya dijimos, en nominales y ordinales. ¿Cuáles son las variables nominales? Bueno, pues son aquellas que se presentan sin ningún orden ni ninguna jerarquía. Por ejemplo, podemos hablar de lo que es el estado civil, de lo que es de una marca, de un lugar de residencia. Es decir, algo que no necesariamente tiene que llevar un orden. Y bueno, están por el otro lado las variables cualitativas ordinales, las cuales están organizadas con una clasificación. Por ejemplo, el grado de estudios, vamos desde nivel preescolar, nivel primaria, secundaria, preparatoria, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y bueno, pues diríamos, esa es la jerarquía en la cual se va obteniendo, diríamos, el orden propiamente de ese criterio o de esa variable. Bien, lo que sigue es ya propiamente el desarrollo del análisis de datos. El análisis de datos es importante para nuestra carrera, es importante para las diferentes industrias. Y bueno, pues básicamente es la forma en la cual nosotros podemos confirmar si las hipótesis que realizamos dentro de una investigación son verdaderas o simplemente no son verdaderas, ¿verdad? Tenemos varias técnicas de análisis. Tenemos por un lado lo que es el análisis cualitativo.
en el cual los datos se van a presentar de manera verbal y, bueno, pues obviamente necesitan forzosamente lo que es la interpretación para poderlos entender. Por el otro lado, tenemos el análisis de datos cuantitativos, que aquí se presenta de forma numérica, y bueno, pues estamos hablando de resultados que son tangibles. El análisis de este tipo de datos se centra en llegar a una conclusión basada únicamente en lo que ya es conocido por el investigador, es decir, por toda la información que se puede medir y que está visible ahí. Y bueno, hay diferentes métodos para realizar los análisis. Tenemos el método exploratorio, que se trata primeramente que nada como un acercamiento hacia lo que es nuestra investigación, es decir, cuando vamos a necesitar encontrar una serie de conexiones y generar hipótesis y soluciones para una serie de problemas concretos. Tenemos además lo que es el método de análisis descriptivo, que nos permite responder qué es lo que ha pasado y para ello va a fijarse propiamente en el ordenamiento de todos los datos procedentes de diversas fuentes para convertir todo ello, pues obviamente en una idea que valga la pena. Tenemos también el análisis de diagnóstico que nos permite obtener una comprensión contextual de lo que está sucediendo, ¿verdad? Y bueno, entonces, si sabemos por qué ha sucedido esa situación, se podrá identificar y se va a poder mejorar de forma exacta la manera de ingresar o de resolver las diferentes problemáticas o retos a los que nos estemos enfrentando. Tenemos finalmente lo que sería la estructura para realizar nuestro análisis de datos, independientemente del tipo de análisis de datos que vayamos a realizar. Es muy importante partir de este esquema, es decir, primero que nada necesitamos definir las preguntas para cuestiones estadísticas. Obviamente, la intención es entender que esas preguntas deben ser medibles. Por lo tanto, deben tener la característica o la probabilidad de que se pueda medir. Después de ese proceso, vamos a lo que es propiamente el trabajo, que es la recolección de datos, y una vez que nosotros recolectamos toda la información, que aplicamos nuestras encuestas, bueno, pues vamos a realizar propiamente el análisis de esa información para desechar toda aquella información que no nos sirve, aplicar, estructurar y concentrar todos los datos que nos sirven para llegar a la parte final, que es la interpretación propiamente de nuestros datos. Y bueno, pues básicamente esta sería la estructura del análisis. Bueno, y para ir casi cerrando, vamos con el apartado de lo que son las fuentes de información. Nos vamos a encontrar con dos tipos de información. Por un lado tenemos lo que son las fuentes de información directas, que no es otra cosa más que la parte de donde surge directamente lo que es la información, desde donde emana. Es decir, esta información tiene que ver directamente con los hechos y, bueno, pues básicamente, si nosotros quisiéramos saber, por ejemplo, el número de nacimientos, de defunciones o matrimonios, pues necesitaríamos ir directamente a lo que es el registro civil, porque en él se concentra prácticamente toda esa información. Ahora bien, las fuentes indirectas, pues son todas aquellos lugares donde las cuestiones o los hechos se van a manifestar de manera indirecta. Por ejemplo, si quisiéramos hablar de cuestiones económicas, pues podríamos ir a las nóminas de salarios de algunas empresas, o si quisiéramos hablar sobre la producción o productividad, pues obviamente iríamos a las diferentes empresas y a través de ellas nosotros podríamos saber cuál es el salario promedio que ofertan en determinada industria. Obviamente este dato pues va a ser, va a tener un sesgo como tal, porque pues finalmente es un lugar indirecto donde se está manifestando esa información y no necesariamente todas las personas que estén en esa industria pues van a ganar ese tipo de salario, ¿verdad? Pero bueno, es una manera también de obtener una información y acercarnos propiamente a la idea o al problema central que estamos abordando. Bueno, finalmente abordaremos lo que son los indicadores nacionales en este apartado.
Pues obviamente la estadística tiene que ver con el consenso de todos estos índices. Hablamos primero que nada de lo que es el Producto Interno Bruto, el PIB. Hablamos también de lo que es el índice de precios al consumo, indicadores de empleo, ventas minoristas, balanza de pagos, políticas fiscales y monetarias de los gobiernos. Todos estos indicadores se concentran en nuestro país específicamente a través de lo que es el INEGI, nos permite acceder a esta información. Hay indicadores internacionales además, como el índice de progreso real, el índice de competitividad mundial, el índice de desarrollo humano, el índice de corrupción, el índice de confianza de las instituciones y el índice de calidad de vida de la OCDE, ¿verdad? Entonces, toda esta información se obtiene a través de las diferentes instituciones y bueno, pues básicamente es la aplicación directa de lo que es la estadística. Muy bien, pues con eso estamos concluyendo esta primera cápsula de nuestra materia de estadística aplicada a la educación. Nos estaremos viendo por ahí en nuestra cápsula número 2. Hasta pronto y como siempre te deseamos mucho éxito.